En este momento a Gustavo Vera, nacido en la provincia de Entre Ríos el 24 de marzo de 1964, es docente, político y activista social argentino. Es fundador y director de la Fundación La Alameda, que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo, el narcotráfico y el lavado de dinero. Desde marzo de este año se desempeña como titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y para la protección y asistencia a sus víctimas, creado por la Ley 26.842, el cual funciona en el ámbito de jefatura de gabinetes de ministros de la Nación. Cabe destacar su labor en los distintos roles que ocupó a lo largo de su trayectoria a favor de las víctimas y de todo tipo de explotación, sea sexual como laboral. Le damos la bienvenida a Gustavo Vera y le agradecemos también su presencia con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a la hermana Gabriela, gracias también a la hermana Silvia. Bueno, y felicitar a Ischel, realmente excelente la intervención, comparto 100% lo que ha dicho. Es una batalla muy dura la que tenemos que dar. Y me quiero dividir la intervención en dos partes. Por un lado, algunas especificaciones sobre el fenómeno de la trata, desde el punto de vista global, en todas sus modalidades, y después referirme a los desafíos más inmediatos y más urgentes que tenemos. Pero un poco complementando lo que decía Ischel, yo creo que hay una esperanza y hay un camino en el modelo que adoptó Francia para penalizar a los prostituyentes, que es superior al de Suecia, y que parte de la base de establecer la dignidad de los cuerpos humanos, la dignidad en pie de igualdad. Y se ha revelado bastante efectivo, primero en Suecia y luego en Francia, esta modalidad de penalizar, digamos, a los proxenetas y tratar de generar mecanismos de asistencia para las víctimas, porque se ha demostrado estadísticamente que ha reducido significativamente el fenómeno de la prostitución. Por supuesto que acá en la Argentina tenemos una batalla brutal contra los sindicatos del supuesto trabajo sexual y los lobbies de George Soros y todo lo que mencionó Ischel, pero naturalmente estamos empeñados en reformar el artículo 126 del Código Penal para tratar de replicar, digamos, lo que fue el modelo de alguna manera francés, que fue avalado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de ese país. Primero decirles lo obvio, lo que ya ustedes conocen, y es que la trata de personas es el tercer delito más rentable que existe a nivel mundial, junto con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas. Se lo llama nueva forma de esclavitud, pero en realidad es un error, es muy antigua esta forma de esclavitud, y en realidad nosotros lo consideramos lisa y llanamente una forma de acumulación mafiosa de capital. Está en el ADN del capitalismo, nació con el capitalismo. Si ustedes recuerdan, el primer país capitalista próspero en nuestra era fue Inglaterra, y no se hubiera explicado el origen de su imperio si no hubiera sido por la colonización y esclavización completa del continente africano. Tampoco hubiera sido posible que hubieran prosperado en términos capitalistas los países europeos si no hubiera sido por los 500 años de sojuzgamiento de los pueblos originarios en América Latina, en América en general, a través de mecanismos de reducción a la servidumbre como la mita, el yanaconazo y otras prácticas esclavistas que incluían obviamente también la cosificación y la servidumbre sexual. No es casualidad que nuestro Papa Francisco tenga en su agenda la lucha contra la trata de personas, no lo hace por una cuestión de pose, forma parte de su ADN, es jesuita. Los jesuitas fueron los únicos que en la época de la conquista lucharon contra la corriente y trataron de generar comunidades inclusivas y sustentables en pie de igualdad. Gustavo, disculpa, se te escucha entrecortado. A ver, ¿ahora se escucha bien? Sí, mejor. Se escucha bien. Bueno, les recordaba que los jesuitas, a contracorriente de lo que hacía el Imperio Español y el Imperio Portugués, intentaron generar misiones jesuíticas que fueron comunidades de fraternidad con los pueblos aborígenes,
fue el rescate más importante de la historia del capitalismo de víctimas. 300.000 aborígenes se integraron a esas diferentes misiones, en las que aprendían oficio, en las que los propios jesuitas aprendían el idioma de los pueblos aborígenes, en las que realmente había un intercambio cultural en términos de fraternidad y en términos de igualdad, en términos de fratelli tutti, diría Francisco. Y bueno, era tan exitoso ese emprendimiento que obviamente al Imperio Portugués y al Imperio Español les molestó muchísimo y por eso hicieron un lobby monstruoso con el Papa de aquel entonces para que ordenara en 1776 la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas de toda Latinoamérica y el desmantelamiento de las misiones jesuíticas porque no les permitía la acumulación mafiosa de capital para la que habían venido a depredar América Latina. Quiero recordarles también que cuando se habla de trata laboral, hay que recordar que en las primeras huelgas en Inglaterra, cuando los obreros ingleses formaban sus primeros sindicatos y hacían huelga, las patronales no solamente respondían con la represión y los despidos, sino que además respondían con mecanismos de trata. O sea, buscaban a los obreros irlandeses que estaban desocupados y estaban desesperados, en situación de extrema vulnerabilidad, para que hagan de rompehuelgas durante las huelgas que llevaron adelante los obreros ingleses. Y quiero recordarles que la jornada de 8 horas fue lograda después de una larga lucha del movimiento obrero, de las obreras y obreras de todo el mundo, en la cual se logró de alguna manera regular una jornada de trabajo medianamente digna, luego de una cantidad extraordinaria de años de trabajo forzado, reducción a la servidumbre y prácticas de alguna manera análogas a la esclavitud. Y viniendo ya más para la Argentina, ustedes saben que el 23 de septiembre se recuerda el Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual y es en conmemoración a la primera norma que hubo contra la trata y contra el proxenetismo, que fue en la Argentina. Fue una ley del diputado socialista Alfredo Palacios, pero en realidad el diputado socialista Alfredo Palacios, porque en aquel momento no había diputadas, porque no había igualdad de voto, la mujer era considerada inferior a los hombres, pero el diputado socialista Alfredo Palacios en realidad se inspiró para esa ley en la larga lucha que las mujeres anarquistas y socialistas dieron en los sindicatos cuando en la Argentina había un Estado abiertamente proxeneta, que fue entre 1857 y 1913, en el cual el Estado regulaba, digamos, abiertamente la prostitución y esto generó una lucha muy, muy, muy intensa. Yo les recomiendo para que quienes les interesa encontrar de alguna manera el origen histórico de la primera norma contra la trata de personas, un periódico que se llamaba La Mujer Obrera, que escribían las mujeres anarquistas entre 1860 y principios de 1900, en el cual eran mujeres muy sencillas, pero que describían de manera contundente la manera de cosificación, de esclavitud, de discriminación que sufrían en aquel momento y su lucha intestina para tratar de derribar de alguna manera al Estado proxeneta. También quiero recordar que el primer 1 de mayo en la Argentina, que se celebró, fue el 1 de mayo de 1890, y allí confluyeron obreros y obreras de diferentes sindicatos en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y el pliego de reclamos que se levantó en aquella oportunidad exigía en primer lugar las 8 horas de trabajo, en segundo la igualdad entre mujeres y hombres, la eliminación del trabajo infantil, la eliminación de las prácticas del trabajo forzado. Por lo tanto, esta es una lucha que proviene de las entrañas de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Sí? Fueron los trabajadores y las trabajadoras acompañados en algún momento por los jesuitas y por muchos religiosos más que realmente seguían la palabra de Cristo y que realmente buscaban la hermandad y buscaban la fraternidad entre todos y todas. Esta acumulación mafiosa de capital es la que explica concretamente que la trata de personas sea el tercer delito más rentable, a veces es el segundo, y explica que estas redes sean muy poderosas, redes que tienen mucha capacidad para poder sobornar, para poder corromper, para poder liberar territorios, para poder actuar de alguna manera con total impunidad, porque claramente para cometer un delito de trata de personas no es lo mismo que robarse una billetera en un colectivo, requiere de una logística para ir a captar a zonas vulnerables, y mediante violencia o engaño llevar a la víctima, trasladarla, reducirla a la servidumbre, garantizarse que en la frontera, que en las rutas
y en el territorio donde se explota a la víctima, las autoridades se hagan la vista gorda, se hagan los distraídos. Todo esto requiere de una cantidad extraordinaria de dinero, ¿sí? Por eso, obviamente, en los últimos años fue creciendo la convicción en diferentes países y en convenciones internacionales de que había que establecer mecanismos de multicontrol en la lucha contra la trata. Mecanismos de multicontrol, y voy a parafrasear un poco lo que decía quien fue 3 veces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón: todos somos buenos, pero si nos controlamos vamos a ser mucho mejores. Por lo tanto, había que crear un mecanismo que permitiera que los organismos del Estado, que tienen que luchar contra la trata, que tienen que asistir a las víctimas, se controlen recíprocamente entre sí. Porque cuando cada uno actúa por separado, queda expuesto a que sea cooptado, corrompido por las propias redes de trata. Algo que ocurrió en la Argentina. Yo recuerdo que en el año 2008 se sancionó la primera ley contra la trata integral, digamos, en Argentina, que era una ley bastante deficiente, que planteaba el consentimiento, o penas que eran ridículas, pero además dejaba librado a cada organismo del Estado a que luchara por sus propios medios. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Que 2 años después, gracias a una denuncia que hizo mi organización, se desmanteló toda la división de trata de la Policía Federal. O sea, la primera división de trata que se creó de la Policía Federal, lejos de combatir la trata, lo que hacía era reforzar los mecanismos de soborno, de complicidad con los proxenetas, la vinculación con las redes mafiosas, sin ningún tipo de inconveniente. También quiero recordar que entre el 2008 y el 2012, hasta que se sancionó la otra ley, la ley que de alguna manera reformó todos los aspectos defectuosos que tenía la ley del 2008, cayeron cerca de 60 altos comisarios, varios intendentes, ministros, estuvieron involucrados, ustedes recordarán, un escándalo de prostíbulos, hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, conocemos bastante bien lo que significa la complicidad en el ámbito estatal por parte de las redes de trata. En el año 2012, cuando se reforma la ley, aumentan las penas, se elimina lo del consentimiento, pero lo más importante es que se crean organismos de multicontrol. Organismos de multicontrol que a duras penas estamos tratando de que funcionen y vamos a tratar de hacer lo imposible para que funcionen. Organismos de multicontrol como el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, que presido, y el Consejo Federal. El Comité Ejecutivo está conformado por una coordinación que depende de Jefatura de Gabinete, pero además allí participan el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, y recientemente se ha incorporado el flamante Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Ese comité tiene la función de velar para que cada uno de los organismos cumpla con la función que le compete la ley y que periódicamente se pasen informes y se controlen recíprocamente entre sí. Además, tiene que elaborar un plan bienal con los 3 poderes del Estado, que tiene que ser refrendado por quien sería su hermana melliza, el Consejo Federal, donde además participan cerca de 44 organismos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y participan todas las provincias. Dentro de este Consejo Federal también participan organizaciones de la sociedad civil, que acceden a través de un sorteo y se van rotando. Bien, parece un mecanismo muy complejo, pero en realidad es muy sencillo. Básicamente, como está, no quiero entrar en especificidades de tipo legislativa, pero lo que les quiero señalar es que si funcionara bien el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo, claramente por lo menos podríamos reducir a su mínima expresión los niveles de complicidad del Estado. Y de hecho, desde que se sancionó la ley en el 2012, al menos la complicidad del Estado a nivel alto se redujo significativamente. Sigue habiendo complicidad del Estado en estratos inferiores, pero a nivel alto ya es mucho más complejo por todo este mecanismo de control recíproco que tienen los organismos entre sí. Obviamente ese control recíproco tiene que hacerse extensivo naturalmente a las organizaciones de la sociedad civil, que son las que están en el territorio, que son las que están en contacto con las víctimas, que son las que pueden percibir dónde puede haber indicios de detección temprana de explotación laboral o sexual, y por lo tanto tienen una participación que tiene que ser mucho más vasta y mucho más orgánica. Pero me parece, pensando en un esquema que pueda ser replicable en otros países, la experiencia del multicontrol ha resultado ser por lo menos mala que la experiencia de aquellos países que
pretenden luchar contra la trata y donde cada organismo actúa por separado sin ningún tipo de control del resto de los organismos. Ahora bien, cuando hablamos de trata de personas, como brillantemente lo describió Ischel, no me voy a referir a la trata con fines de explotación sexual, porque ya hubo un desarrollo bastante claro y contundente al respecto por parte de la compañera que me precedió, pero también tenemos la trata con fines de explotación laboral, o sea, la captación mediante engaño habitualmente, explotando situaciones de vulnerabilidad para reducir a la servidumbre a trabajadores y trabajadoras, donde se los obliga a trabajar más del máximo legal permitido y se les paga menos del mínimo legal permitido, y habitualmente tienen un entorno que es realmente espantoso. Condiciones de vida, de vivienda que son posilgas, le falta ropa de trabajo, la alimentación es pésima, hay maltratos, también hay abusos sexuales, con lo cual la mujer que es víctima de trata laboral muchas veces sufre la doble esclavitud laboral y sexual por parte de los patrones, sobre todo en el ámbito rural. Y ocurre en una escala muy importante, no es una escala menor. En la Argentina, lamentablemente, más del 83% de los trabajadores y trabajadoras que están en el ámbito rural no están registrados. Esto es un eufemismo, digamos que en realidad lo que está develando es que están sometidos a prácticas de trabajo forzado, a prácticas de explotación infantil, a prácticas que tienen que ver con trata laboral. En la Argentina tenemos 98.000 trabajadoras y trabajadores de provincias del NEA y del NOA que todos los veranos van a trabajar a provincias de zona centro, a Córdoba, a Mendoza, a Santa Fe, a la provincia de Buenos Aires para ser reducidos a la más extrema servidumbre. Y esto fue favorecido en gran escala por el gobierno anterior, por el gobierno de Macri, porque lo primero que hizo el gobierno de Macri cuando asumió fue disolver el único organismo inspectivo que había en el ámbito rural, que se llamaba Renatea, lo disolvió a las pocas semanas de asumir. Luego convirtió al Ministerio de Trabajo en una secretaría, con lo cual destruyó sus nexos federales con las provincias, prácticamente a cero, y el campo fue zona absolutamente liberada, totalmente liberada, al punto tal de que es muy difícil encontrar, miren lo que les digo, 10 empresas que respeten la ley de trabajo agrario, 10. No pido 100, no pido 200, pido 10, en un país que tiene un gran asiento en la producción agropecuaria. En la producción intensiva, que tiene que ver con la agricultura, con la fruticultura, es lo más común encontrar el trabajo forzado, formas de trabajo precario rayanas con el trabajo forzado, la trata laboral y también la explotación infantil. Por lo tanto, tenemos que dar una batalla muy grande a partir de la reconstitución del Ministerio de Trabajo, a partir de que la AFIP, que es un organismo que sigue la ruta del dinero, ha creado una división contra el trabajo ilegal, que fue creada recientemente, a partir del trabajo que tenemos que hacer con la Dirección de Migraciones. Realmente es un trabajo muy, muy importante, muy, muy grande, y les puedo asegurar que un porcentaje muy importante de las víctimas rescatadas durante esta pandemia, que fueron 430 más o menos, la abrumadora mayoría correspondían al ámbito de la esclavitud rural. Hubo, por supuesto, un porcentaje importante de víctimas de trata sexual, pero en el ámbito de la esclavitud rural esto fue un porcentaje muy alto, donde años anteriores prácticamente no se registraban víctimas de trata laboral, porque naturalmente el gobierno anterior era un gobierno que trabajaba para los mismos empresarios que esclavizaban a las trabajadoras y a los trabajadores. Otro aspecto que tiene que ver con la trata de personas tiene que ver con la venta, compra y venta de bebés, niños y adolescentes, que es una práctica lamentablemente muy común en el norte argentino, pero también en todas las provincias de la República Argentina, donde mujeres que están en situación de vulnerabilidad, muchas veces cuando tienen a su propio hijo o hija, se les dice que ha muerto y en realidad se lo llevan para venderlo, o se los presiona en una situación de desesperación económica tremenda para que lo venda a cambio de poder alimentar al resto de los hijos. Hay un montón de escribanías, hay personal de salud, hay personal policial, hay personal judicial que está fuertemente involucrado en esta supresión de identidad, en este tráfico de bebés, niños y adolescentes, y tan grave la situación que en el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a la Argentina
y le exigió que reglamentara en el Código Penal, taxativamente penalizara la compra y venta de bebés, niños y adolescentes, porque aunque les parezca mentira, no está penalizada. O sea, cuando tenemos que abordar un tema de venta de niños, de bebé, etcétera, tenemos que recurrir a otro tipo de artículos, como supresión de identidad y otros, pero no hay un artículo específico dentro del Código Penal que penalice este delito increíblemente. Es más, en esta semana estamos con el caso de una víctima que tiene una discapacidad, que viene de otro país limítrofe, donde le hicieron firmar un papel fraudulento de que tenía que entregar a su bebé a cambio de una asistencia que recibió. ¿Sí? O sea, es un problema grave. Bien, este tema, a partir del 23 de septiembre pasado, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, tratando de cumplir con los requerimientos que establece el Comité de la Corte Interamericana. Sí. Tratando de cumplir con los requerimientos que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para poder penalizar taxativamente este delito. Otra modalidad que tiene que ver con la trata de personas y que está creciendo en el mundo de manera abundante, tiene que ver con el tráfico de órganos, tejidos y fluidos. Tema del cual no se habla en la Argentina desde hace, creo que por lo menos 25 años, que no se habla directamente, o sea, no hay ni capacitación, ni sensibilización, nada. Bien, nosotros hemos incorporado al INCUCAI, que es el organismo estatal que tiene que ver con la donación de trasplantes, que en términos de trasplante el INCUCAI está trabajando bastante bien comparativamente con otros países del mundo, está bastante cercano a los estándares que tiene España, que es uno de los países más avanzados, pero las propias autoridades del INCUCAI nos han reconocido que hay que legislar sobre el tema de tráfico de tejidos y fluidos, porque ahí sí hay un problema bastante grave, y de hecho lo hemos visto durante esta pandemia con ciertas bandas que vendían el plasma, concretamente. De hecho hay una denuncia penal federal en la provincia de Salta hace 3 semanas, justamente por la venta ilegal de plasma, porque todo lo que tiene que ver con órganos, tejidos y fluidos, según los principios de la Organización Mundial de la Salud, según los principios que ratificó Naciones Unidas, tiene que ser absolutamente gratuito. ¿Sí? Estos sistemas tienen que ser gratuitos y tienen que ver con el principio de la dignidad humana. Por lo tanto, desafíos hay muchísimos, pero para no hacerme el distraído con las cosas que el Estado no hizo, sobre todo porque vengo de la sociedad civil y conozco bastante bien lo que el Estado no ha hecho, quiero hablar de 2 grandes problemas que hay que afrontar en lo inmediato. Y que me parece que son problemas que hay en la Argentina, pero me animo a decir, por alguna experiencia que tengo en un montón de intercambios con organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, y por lo que he escuchado en numerosos coloquios en la Academia Pontificia, que es un problema casi universal. Acá tenemos 2 grandes problemas. El primer problema tiene que ver concretamente con la ineficiente, precaria asistencia a las víctimas una vez que ocurra el rescate. No hay concretamente una perspectiva que ayude a reconstruir la vida de las víctimas, ¿sí?, en términos sustentables. Y en términos sustentables significa cosas muy concretas. Significa casa, significa trabajo, significa atención psicológica y o psiquiátrica todo el tiempo que sea necesario, porque los traumas obviamente no tienen fecha de vencimiento. Y significa también programas de asistencia mucho más significativos que lo que se están ofreciendo actualmente, que son extremadamente precarios. Que estamos fracasando en materia de asistencia lo demuestra la estadística. El Estado tiene la estadística, el Estado argentino, de que se han rescatado 15.000 víctimas, poco más de 15.000 víctimas, desde el 2008 a la fecha, pero también tiene la estadística de que solamente el 20% de esas víctimas han tenido acceso a programas de asistencia. El 80% no. Esto en la práctica significa que las víctimas han vuelto a ser revictimizadas, significa que las hemos encontrado varias veces en diferentes allanamientos, en diferentes años, y significa que estamos girando en círculo, porque no estamos resolviendo el problema nodal, que es que el Estado acompañe concretamente en la reconstrucción de vida
de las propias víctimas. Se ha votado un fondo de decomiso, que es muy importante, que significa que los bienes que se le van decomisando a las mafias de la trata tienen que ser utilizados para reparar a las víctimas, pero con una lentitud impresionante, todavía no se lo ha puesto en práctica. Nosotros estamos tratando de luchar y hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para que en el próximo plan bienal haya un estatuto de acceso a la vivienda. Esto significa concretamente programas de vivienda efectivos o alquileres sociales, pero acceso a la vivienda efectivo por parte de las víctimas, cupos de reinserción laboral en el ámbito estatal y en el ámbito privado, y obviamente poner en marcha el fondo de fideicomiso para que pueda reparar significativamente a las víctimas y les permita planificar una vida sustentable. También con el Ministerio de Salud estamos planificando la extensión de los tratamientos psicológicos, de los tratamientos psiquiátricos, todo el tiempo que sea necesario de acuerdo a las características y especificidad de cada víctima. Y bueno, un poco los desafíos son de que el Estado se comprometa seriamente en la asistencia y no genere alternativas precarias como estos emprendimientos que mencionaba Aichel, que evidentemente no solamente son patrimonio de México, sino que en todo el mundo se han tratado de armar emprendimientos que son realmente cualquier cosa, que terminan en el fracaso total y que no pueden resolver absolutamente nada. Miren, yo les voy a hablar de dos experiencias positivas que se construyeron desde la sociedad civil y que todavía están vigentes. En el año 2008 se allanó un taller clandestino donde se explotaban cerca de 40 personas, mujeres y hombres y menores, en el rubro textil. Y el juez federal que intervino en esa causa apresa a los talleristas, rescata a las víctimas y resuelve que esas maquinarias que había en ese lugar no tenían que ser tiradas en un galpón judicial y esperar 15 años hasta que haya una sentencia judicial definitiva. No, aplica el Código Penal y aplica una figura que se llama incautación a referéndum de la sentencia judicial definitiva. ¿Qué significa esto? Saco el instrumento del delito del esclavista y si ese instrumento sirve en otras condiciones para reparar a las víctimas, lo utilizo para reparar. Entonces, el juez, ¿qué dijo? Este parque de maquinaria bien podría servir para, en lugar de esclavizar, darle dignidad laboral a las víctimas. Entonces, le ofrece a nuestra organización, a Alameda, que nosotros nos hagamos cargo del parque de maquinaria. Y nosotros le decimos que no, porque no es ético que la organización que denuncia en lugares de esclavistas se quede con la máquina, obviamente. Entonces le proponemos que le proponga al gobierno de la ciudad que genere un centro demostrativo de indumentaria, lo que popularmente se llama un polo textil, para que las víctimas trabajen en ese lugar, pero que esté administrado por el INTI, o sea, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el organismo más eficiente que hay en esa materia. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos por experiencia en el territorio de cientos de denuncias que hemos hecho que fracasan estrepitosamente los intentos de generar cooperativas libradas a su propia suerte, conducidas por las propias víctimas. O sea, ustedes le están pidiendo, muchas veces el Estado le pide a una víctima que genere una cooperativa que salga a pelear en el mercado, que establezca criterios de comercialización con los traumas que arrastra. Es una cosa absolutamente imposible. Y que generalmente lleva un fracaso total. Es un curro de ONG, es un curro de Fondo de Cooperación Internacional, es un curro de un festival de fotos, pero a la víctima no le significa nada. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Ahí tiene que estar el INTI en ese polo textil. Y tiene que armarse figuras parecidas a la de cooperativa, pero no libradas a su propia suerte, sino bajo el control operativo del INTI, que tiene que capacitar a las víctimas para que trabajen 8 horas, para que dividan inteligentemente el trabajo, para que tengan los papeles en regla, para que sepan cómo establecer científicamente el precio de un producto. Bien, esto fue inaugurado en el 2008. Estamos en el 2020 y todavía está en pie. En el camino vi caer 400 fábricas recuperadas y cientos de cooperativas. Esto no se cayó.
¿Pero por qué no se cayó? No se cayó porque partimos de un criterio científico. O sea, el INTI acompañando, obviamente acompañando con todos los criterios, ¿no? Porque también actuaban con oficinas que entendían con el tema de víctimas de trata, acompañando a las víctimas para que recuperen el valor de la dignidad del trabajo. Estas víctimas trabajan, estas ex víctimas, hoy son trabajadores textiles, trabajan 8 horas, conforman su salario, discuten democráticamente la manera de poder llevar adelante el trabajo, y esto funciona. Otro ejemplo se dio en el ámbito rural, hace exactamente 10 años, y todavía está en pie. Ocurrió en los campos de Mar del Plata, en la zona de Batam, donde 180 trabajadoras y trabajadores eran reducidos a la servidumbre en un frutillar de 300 hectáreas. Bien, nosotros hicimos la denuncia, aportamos las pruebas, el juez finalmente allana el lugar, detiene al esclavista, inicia el juicio por trata laboral, pero cuando va a rescatar a las víctimas, el juez se pregunta, si estas personas tienen el oficio del cultivo, y ahí hay un campo, ¿por qué no secuestramos el campo a referéndum de la sentencia judicial definitiva y utilizan ese campo para trabajar? Bueno, esto fue lo que resolvió el juez. O sea que esas 180 personas, exceptuando los niños, que fueron llevados a la escuela, obviamente, y se reconstruyó las casas, con el control estatal y judicial, trabajaran de manera asociativa. Obviamente esto los grandes medios de comunicación lo ocultan, porque ustedes imagínense si se sentara el precedente de que esclavista del campo, que esclaviza gente, se le quita el campo para que lo trabajen las víctimas. Habría una reforma agraria por la vía del Código Penal, es más que obvio. Ahora hay muchas presiones, va a empezar el juicio oral el año que viene, y las patronales del campo están tratando de presionar al tribunal oral para que no falle que eso es trata de personas, para que diga que fue una simple infracción laboral. ¿Por qué? Porque ellos están desesperados porque esto puede sentar un precedente. El precedente de que se puede utilizar perfectamente ese bien mal habido para reparar. Lo mismo se hace en el campo del narcotráfico, con los vehículos, con los autos, con las propiedades, incautarlas a referéndum. Incautar es algo más rápido que decomisar, porque el decomiso llega con la sentencia judicial definitiva. Pero la víctima no puede esperar 12 años o 13 años, que es lo que dura un juicio penal federal. En cambio, la incautación es inmediata. ¿Hay que reformular una ley para esto? No, es simplemente interpretar como corresponde el Código Penal. Por supuesto que cuando pensamos en cupos de reinserción laboral en el Estado nacional, en el Estado provincial e incluso en el ámbito privado, con trabajo registrado, obviamente, estamos pensando en la víctima de trata sexual, que es otra modalidad, diferente. Porque la víctima de trata laboral habitualmente tiene un oficio que lo está desplegando de manera denigrada, ¿sí? Pero ese oficio lo puede desplegar de manera digna. Y en general la estadística demuestra que el que trabaja en el campo quisiera trabajar en el campo, pero dignamente. El que trabaja en la costura quisiera trabajar en la costura, pero dignamente, y es muy diferente a lo que tiene que ver con la explotación sexual. Disculpa, Gustavo, te no quedan 5 minutos. Sí, por último, para no extenderme, quería hablar de la segunda gran deuda que tiene el Estado, y creo que en esto lo puedo universalizar a otros estados también. Si nosotros estamos diciendo que la trata es el tercer delito más rentable a nivel mundial, que es una forma de acumulación mafiosa de capital, cae de Maduro que hay que seguir la ruta del dinero y que la única manera de desmantelar la red de trata es desmantelando su base económica. Y a su vez, mientras desmantelamos esa base económica, esos bienes tienen que ir para reparar a las propias víctimas. Nosotros hemos tenido desde el año 2008 a la fecha cerca de 520 sentencias judiciales firmes respecto a trata de personas. Ahora, si ustedes analizan, la mayoría de esas sentencias se condenó al proxeneta, que está muy bien, se condenó al dueño del taller clandestino, que está muy bien, se condenó al capataz del campo, que esclavizaba gente, que está muy bien, pero rara vez se sigue la ruta del dinero. O sea, ¿quién cuenta los billetes y está atrás?
Porque para que la red de trata pueda funcionar, tienen que tener dinero para coimear al policía, coimear al juez, coimear el territorio, coimear en la frontera, en el circuito de transporte. Hay una red organizada atrás. Y una red que se ha beneficiado económicamente. Entonces, ¿qué estamos señalando? Estamos señalando que la justicia, cuando condena al verdugo inmediato, pero no sigue la ruta del dinero, deja la red impune. Porque para la red es muy fácil cambiar un proxeneta por otro, cambiar un tallerista por otro, cambiar físicamente de un lugar a otro. Entonces lo que hay que seguir es la ruta del dinero. Y digo, para que ustedes tengan una dimensión de lo que estamos hablando, en una causa que llegó a juicio oral recientemente por un prostíbulo, uno nada más, la Fiscalía Antitrata está pidiéndole mediante un exhorto al gobierno de Suiza que destraba una cuenta de $1 millón que tenía ese prostíbulo. $1 millón, un prostíbulo. Entonces, a veces no tenemos dimensión de las ganancias extraordinarias, inmensas, que se obtienen a través de la trata. Y obviamente la manera más eficaz de desmantelar este delito es quitarle la base económica, ir incautando en el camino todo lo que se va encontrando. Y para esto, ahora sí contamos con la unidad antilavado, que es la primera vez en la historia que la unidad antilavado reclama formar parte del Comité Ejecutivo contra la Trata para seguir la ruta del dinero, para hacer querellantes las causas judiciales, y es la primera vez que en la FIP se crea una división contra el trabajo ilegal. Son pasos esperanzadores, obviamente es un desafío muy grande, es un desafío que vamos a llevar adelante en la altura o en el llano, porque nosotros creemos que si no se reconstruye un horizonte de vida efectivo para las víctimas y no se desmantela la base económica de las mafias, vamos a seguir teniendo trata y trabajo esclavo para rato. Y bueno, y obviamente nos tenemos que comprometer todas y todos en esta lucha y en esta perspectiva que tiene que ver con la dignidad, con la vida, con la integralidad de las personas. Y soñamos de alguna manera con que en la Argentina, así como hubo un momento donde las argentinas y los argentinos, a partir de la dolorosa experiencia de la dictadura genocida, rechazamos cualquier tipo de desaparición forzada por fines de razones políticas o por pensar diferente, va a llegar el día en que también el conjunto de la sociedad argentina va a reaccionar de igual modo frente a cualquier desaparición forzada con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, con fines de explotación de extracción de órganos, con fines de compra y venta de bebés, niños y adolescentes. Por lo tanto, nuestra pelea es para convertir esto en una causa del pueblo, en una causa de todos y todas, porque está en el centro y en el corazón del Laudato Si, y está en el centro y el corazón del mensaje que nuestro querido Papa Francisco nos ha dado recientemente en el Fratelli Tutti.